pero sí es evidente que en Bolivia tenemos un mal fútbol. Un promedio de sueldos que se gana el fútbol boliviano está a $8.000 al mes. El fútbol boliviano es muy conformista y en ese sentido yo creo que hay que apuntar principalmente a ser críticos con... Buenos días, buenas tardes o buenas noches o cuando sea que nos estén viendo. En el capítulo de hoy estoy con Sebastián Calizaya. Él es creador contenido de fútbol y además periodista deportivo. Gracias, Sebas, por venir. ¿Qué tal, Nati? ¿No? Gracias a vos por invitarme y nada, listo, aquí feliz para hablar un poquito de fútbol. Sí, bueno, el fútbol a mí me parece que es un tema súper importante porque crea identidad nacional, ¿no? O sea, como que cuando juega Bolivia, la selección, todos estamos unidos, de repente todos somos un solo país y hasta nos olvidamos el partido político, nos olvidamos las diferencias ideológicas, definitivamente todo, ¿no? Entonces, creo que el fútbol es un fenómeno interesante para hablar, pero hay un problema que con el fútbol yo no conozco, yo la verdad no sé, no soy experta, pero sí es evidente que en Bolivia tenemos un mal fútbol. ¿Por qué crees que eso pasa? ¿Por qué en Bolivia el fútbol es tan malo? Sí, a ver, evidentemente el fútbol en Bolivia está atravesando ya hace muchos años, hace décadas ya, un momento complicadísimo, bajísimo en cuanto a nivel, en cuanto a resultados y bueno, es un poco difícil hablar de cuál es la razón, porque no hay una sola razón, ¿no? Hay muchos actores que interfieren en esta estructura que es el fútbol boliviano. Se ha puesto muy de moda últimamente esa palabra de estructura, en el sentido en que hay muchos actores que componen nuestro fútbol y lo correcto sería que estos trabajen de una manera coordinada, tirando para un mismo lado, ¿no? Pero lamentablemente, cuando hablamos de estos actores que son dirigentes, jugadores, técnicos, la misma hinchada, el periodismo, en la mayoría de los casos se mueven por intereses personales y bueno, eso es lo que termina en una situación bien complicada, porque a ver, se dice mucho, ¿no? El fútbol está mal, pero a ver, ¿qué tan mal? Te tiro algunos datos. La selección boliviana es la peor selección rankeada en el ranking FIFA de todo Sudamérica y por bastante. Estamos en el puesto ahora ya 87, si no me equivoco, a nivel mundial, que es bajísimo, es bajísimo. Y cayendo, ¿no? Venimos cayendo hace años que venimos bajando en el ranking. En la actual eliminatoria, la selección boliviana está penúltima. Hemos jugado 6 partidos, de los cuales hemos ganado 1, hemos perdido 5. O sea, está muy mal. A nivel jugadores, digamos, la selección boliviana bueno, Bolivia es el país que menos jugadores tiene jugando afuera, en otros países. Tienes países como Brasil, Argentina, que tienen más de 1.000 jugadores jugando por todo el mundo, llegando a 1.500 por ahí, y Bolivia, si llegamos a 10 es mucho. O sea, esa es la diferencia. Así de mal está el fútbol boliviano. Pucha, definitivamente es abismal entonces. Ahora, uno podría pensar que como país latino, en referencia a Brasil, Argentina, podríamos estar más o menos igual, ¿no? Pero, ¿qué nos hace diferentes? ¿Por qué no podemos estar igual que Argentina, que Brasil? O sea, a mí se me vienen ideas que puede ser porque realmente Bolivia es un país pobre, debilitado económicamente. No sé si eso tiene que ver o qué otros elementos de esta estructura que dices se juegan también en como variables decisivas. Sí, a ver, tal como dices, a nivel Sudamérica tenemos muchas cosas en común, ¿no? A nivel social, o sea, si hablamos de problemas como la corrupción, hay en todos los países, ¿no? O sea, eso no podría excusarnos. Es grave y sí me gustaría que toquemos el tema de la corrupción, pero si hablamos de una razón que nos diferencia del resto, yo creo que somos rehenes de una mentalidad que también es reflejo un poco de la sociedad boliviana. ¿En qué sentido? El fútbol boliviano es muy conformista y en ese sentido yo creo que hay que apuntar principalmente a ser críticos con mucho jugador y técnicos especialmente, que viven una realidad muy cómoda en el fútbol boliviano. Ganan mucho dinero. ¿Cuánto más o menos gana mensualmente? Mira, yo te puedo tirar un promedio de sueldos que se gana en el fútbol boliviano está $8.000 al mes, ¿no? Cerca de los $8.000. Y esto se ha estirado bastante, ¿no? Te puedo decir que hay jugadores que llegan a ganar hasta $60.000 al mes. 60, ¿en qué les parece? $60.000 al mes. Entonces, por eso te digo que hay una exigencia baja a
a nivel mundial, digamos, como deportistas, como técnicos, y una ganancia abismal, ¿no? Entonces, el jugador no tiene motivos, digamos, para salir afuera, para ir y pelear puestos afuera, donde obviamente vas a tener que esforzarte el triple, vas a tener que rendir mucho mejor que tus jugadores, vas a tener que soportar seguramente malos momentos, o sea, abrirse paso en otro país, como ocurre en muchas profesiones, ¿no? No solo en el fútbol, pero el jugador y el técnico boliviano no tiene esa necesidad. Una vez que se acomodan en el medio boliviano, están totalmente cómodos y la mayoría no sienten la necesidad pues, de salir afuera y nos quedamos estancados. Ujú. Y ahora, qué interesante, o sea, saber cuánto ganan y estoy de acuerdo, o sea, a veces la comodidad puede llevar a este tipo de escenarios, específicamente en el fútbol, ¿no? Ahora, ¿cómo hacen los jugadores para tener estos puestos en los equipos, en la selección, para ganar tanto dinero, ¿no? Porque igual hemos salido a tomar un café antes de de esta reunión, de esta entrevista, y ahí también estábamos hablando un poco, ¿no? Que decías que hay otros elementos por debajo que se juegan y que hay muchos jugadores buenos que están en las sombras. Exactamente. A ver, ahí ya podemos empezar a hablar un poquito del tema corrupción, que salpica, ¿no? Se da principalmente en niveles altos dirigenciales, pero también salpica hasta los niveles bajos del fútbol, ¿no? Ya tenemos un universo de futbolistas chiquito, digamos, ¿no? A nivel Bolivia, comparado con otros países. Y sobre eso, la carrera de un futbolista, a ver, quiero empezar diciendo que la vida de un deportista de alto rendimiento es dura, es complicada, yo lo he vivido, no es fácil. O sea, muchos dicen que es fácil llegar a ser jugador profesional en Bolivia. No es fácil, la verdad que no es fácil. Por un tema de esfuerzo del mismo deporte, ¿no? De lo que conlleva ser un deportista de alto rendimiento. Y eso sumale el otro tema que mencionas, que se ve habitualmente muchos intereses económicos, ¿no? Ya sea de técnicos, a veces dirigentes, y en ese sentido hay muchos deportistas que no tienen el contacto, ¿no? Al final, prácticamente en una gran mayoría de los casos, se ha denunciado muchas veces, necesitas tener un contacto, alguien que te haga el favor, alguien que te haga por ahí el enganche. Hay muchos técnicos incluso que cobran para agarrar jugadores y mostrarlos, incluirlos en equipos. O sea, ese es prácticamente un secreto a voces que hay, ¿no? Se ha denunciado muchas veces, pero no se toma cartas en el asunto porque también es una situación que se ha normalizado mucho. O sea, en general en Bolivia la corrupción está bastante normalizada en varios aspectos y el fútbol no es la excepción. A ver, entonces, si hablamos, digamos, de este pase, este ticket, digamos, para entrar, no solamente es el talento, es también la capacidad económica de los jugadores de coinear, así hablándolo en esos términos, para encontrar estos puestos, ¿o qué dices tú? Sí, muchas veces sí, obviamente no se puede generalizar, ¿no? Obviamente, Claro, sí, pero sí. sí, es un factor que influye, que se da, es una situación que ocurre, sí, lo que debemos poner en palabras simples, sí, muchos jugadores, si quieren dar el salto profesional, están obligados a dar una coima, ¿no? Un monto económico para que te vean, para que te den la chance, para poder saltar ahí, y si no lo tienes, pues quedas ahí en las sombras, quedas relegado, y obviamente en una etapa de juventud, se va haciendo complicada la vida, los jugadores también necesitan de qué vivir, entonces muchos jugadores empiezan a jugar en campeonatos de barrio donde se les paga, también empiezan a ganar dinero, entonces ya la vida del futbolista ya deja de ser tan profesional, ¿entiendes? Entonces se le dificulta mucho a los jugadores dar ese salto, o sea, tienes que ser realmente muy bueno, una estrella prácticamente del fútbol para llegar a esos niveles sin tener que pasar por esas cosas. Claro, o sea, sin tener, digamos, la posibilidad de poner plata. Exactamente. A eso te refieres. Wow. Sí, eso es fuerte. Y este tipo de cuestiones de corrupción no solamente pasa en el fútbol, vemos en todo lado. He visto que la Federación Boliviana de Fútbol se ha fundado en 1925. Entonces, el próximo año van a cumplir 100 años de creación. ¿Qué balance podrías hacer de estos 100 años? Quizás quieras hacer un énfasis en los últimos 5. ¿Qué nos puedes decir? A ver, 100 años es un rango de tiempo abismal, ¿no? Para el fútbol boliviano. Para poner un poquito de contexto, sí, el fútbol inicia en 1925, la federación, pero se considera que es profesional desde el 50. 1950 es cuando ya Bolivia empieza a tener un fútbol profesional y bueno, desde ahí hasta aquí sigue siendo un montón de tiempo, ¿no? Y desde ahí hasta aquí la verdad que el fútbol se mide en logros, eso podemos decirlo, o sea,
cuando en charlas, digamos, de fútbol, uno habitualmente dice, no, mi equipo es más grande porque tiene tantos títulos, porque tiene tantos logros, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a logros, la selección boliviana como selección tiene un título conseguido a nivel sudamericano, que se ha conseguido en 1963. Ya. Después no hay más títulos, tenemos un subcampeonato el 97 y tenemos como logro la clasificación al Mundial en 1994, Mundial del 94. Después no hay más mundiales, no tenemos, Copas América no nos ha ido para nada bien. A nivel de clubes, poco y nada también en cuanto a títulos. Tenemos un título, tenemos a nivel sudamericano allá por los años 80, si no me equivoco, de un equipo que hoy está desaparecido. Después, ninguno de los equipos actualmente, los más poderosos, de los más tradicionales del fútbol boliviano, ninguno ha logrado sacar un título a nivel internacional. O sea que históricamente el fútbol boliviano ha estado mal prácticamente siempre, con algunos picos, digamos, de buen rendimiento que más yo le atribuyo a la fortuna, como que se alinearon las estrellas en esa época y aparecieron, Pura suerte. aparecieron, no sé si decir suerte, o sea, suerte que coincidieron muchas cosas, como una camada de jugadores interesante, un técnico que agarró, hizo bien las cosas, o sea, cositas que coincidieron milagrosamente y se dieron resultados buenos, pero evidentemente no son producto de un buen manejo, de una gestión, ni de una estructura del fútbol que te pueda hacer algo constante. Ajá. Y ahora me pregunto, ¿no? ¿Cómo sería un buen manejo? Porque evidentemente uno dice, ay, la política, ¿no? Así como que lo ve muy alejado, lo ve relacionado a los partidos políticos, a los políticos, pero lo cierto es que hay política en todas partes, en los hospitales, en el magisterio, en la educación, en las universidades y también hay en el fútbol. Entonces, ¿cómo es el manejo políticamente hablando dentro del fútbol que tiene estas consecuencias que tú dices, ¿no? Estos pequeños picos. ¿Cómo podría cambiar? ¿Qué sugerencias ves tú también? Hablando idealmente, ¿por qué no? Y también hablando en la realidad, ¿no? Pisando tierra. Exactamente. A ver, para poner un poquito de contexto cómo funciona el fútbol boliviano, hay el mayor ente del fútbol boliviano es la Federación Boliviana de Fútbol, que es la que administra todos los aspectos del fútbol masculino, femenino, fútbol playa, todos. Lo máximo es la Federación Boliviana, que tiene un presidente y un comité ejecutivo. Este presidente es elegido por los presidentes de los otros clubes y de las asociaciones de cada departamento. Ellos votan, lo eligen y de ahí en más prácticamente nadie más opina, digamos. Yo creo que esa es la diferencia más grande con la política tradicional, digamos, de un país, que el hincha, digamos, el pueblo del fútbol prácticamente no tiene voto, para nada. O sea, es lo máximo bien que puedes similar hacer. a la realidad Bueno, del tal vez Estado. es lo mismo, digamos, tal vez es lo Sí. mismo. Bueno, pero el hecho es que llegado el momento tira a ser una dictadura, ¿no? Al final de cuentas, el fútbol boliviano. Y terminamos siendo rehenes de eso también, de intereses personales que tienen los presidentes, los dirigentes y que se van a lo económico. O sea, la gente que entra al fútbol es para hacer dinero, hay que decirlo así como es. O sea, es un negocio, no hay Exactamente. ahí un sentimiento deportista. No, por lo menos a nivel dirigencial, no, para nada. La gente que entra al fútbol es por dinero, invierte dinero y no está mal. A ver, el fútbol es un espectáculo, el fútbol genera mucho dinero, mueve mucha plata, eso pasa en todo el mundo. Pero lo que sí está mal es que, además de enriquecerse, no se vele por los intereses del fútbol boliviano, porque se habla, estamos tan mal hace tanto tiempo, ha habido tantas charlas que yo creo que está claro lo que hay que hacer, pero nadie lo hace y nadie lo va a hacer. O sea, bueno, te tiro algunas situaciones que se deberían hacer. El fútbol profesional debería tener menos equipos. Hoy tenemos 16 equipos, de los cuales unos 6, 7 son los que llevan gente a los estadios. El resto no, son estadios vacíos. O sea, que la gente no va a ver y entonces lo correcto sería reducir por lo menos a 12, 10 equipos, lo que aumentaría además la competencia de esos equipos, sería un campeonato súper competitivo. Pero te dicen, no, pero son muy poquitos jugadores, necesitamos más jugadores. Para eso, ¿qué hacen otros países? Hay una segunda división que igual es profesional, por más que sea segunda división, sigue siendo profesional. Y ahí es donde los jugadores tienen que formarse, tienen que aprender, digamos, un poquito de fútbol, los más jóvenes, para que una vez que lleguen al sector profesional ya tengan ese nivel necesario. Hoy pasa mucho que los jugadores llegan a profesional y no tienen el nivel, por ese simple hecho de que la estructura, la forma en la que está armada el campeonato,
obedece más a intereses dirigenciales, porque obviamente hay más dirigentes que quieren dinero. Por estar en la profesional se recibe dinero. La televisión le paga a cada club, si no me equivoco, ahora es $500,000 ¿Qué? al año, Al año. solo por derechos televisivos. Y ese dinero Solo es el por que, derechos televisivos. claro, Wow. derechos televisivos es lo que recibe cada equipo. Y bueno, parece harto, pero no es tanto. Ya. Te diré, no es mucho a nivel fútbol, porque, a ver, un poquito saliéndome del tema. Sí. Las planillas, es decir, lo que se le paga en sueldos a un equipo de fútbol, a ver, puede ir rondando, yo creo, desde la que menos debe estar los $70,000 mes, por ahí, y la que más llega al $500,000 al mes, tal vez un poquito más. O sea, así se gasta. Wow. O sea, para ser un dirigente de fútbol, si tú quieres entrar, tienes que tener buen billete. O sea, ir, poner el billete y apostar un poquito. Al final eso es lo que hacen los dirigentes del fútbol aquí, es apostar. Hay muy poca planificación. ¿Y a qué apuestan? A obtener algún torneo internacional, recibir un premio, que los premios internacionales son muy grandes también, están cerca de los $3 millones por ahí al año. Entonces apuestan a ganar ese premio, pero no apuestan a lo que hay que hacer. Y ese es el otro tema de lo que se debería hacer a nivel ya dirigentes de clubes. Todo el mundo sabe lo que se debería hacer. Deberían agarrar y formar jugadores, invertir en la formación de jugadores, cosa que haya una camada de jugadores sustentable con el tiempo, que una vez que pasen unos, vengan otros y el nivel vaya subiendo. Pero ¿eso qué implica? Implica esperar para que tu dinero que has invertido vos como presidente te va a retornar ¿cuándo? Unos 10 años, 15 años. Bueno, entonces eso ya no es atractivo pues, para la mayoría de los dirigentes. Los dirigentes quieren ver su dinero de aquí a un año. Claro, ¿no? Inmediatez. Claro, eso es lo que les interesa. Y además, ser figuras públicas, todo eso es el interés del dirigente común, ¿no? Vamos a hablar de un 90%, digamos, de los dirigentes en ese sentido. Entonces, no les interesa la formación de jugadores. Desde la dirección del fútbol boliviano, no les interesa tampoco mucho armar un campeonato muy competitivo que beneficie al fútbol. Y entonces quedamos atrapados en una estructura justamente que está armada para que algunos dirigentes se enriquezcan y muy poquito se le dé a los jugadores y a lo que realmente le haría bien al fútbol boliviano. Ajá. Ahora, no, como yo no soy conocedora, cuando dices dirigentes, ¿te refieres a qué actores específicamente? O sea, como los dueños de los equipos. A los presidentes de los equipos, sí. Cada equipo tiene su presidente y él es el que está a cargo de gestionar toda la administración del equipo, ¿no? Y como te digo habitualmente, vos si quieres ser presidente de un equipo, tienes que tener una espalda económica importante. Porque los clubes, y ese es otro problema del país aquí, los equipos no son autosustentables, necesitan inversión externa. En otros países, con la televisión, con la venta de camisetas, con lo que aportan los socios y muchas otras cosas, sus escuelas, con la venta de jugadores, los equipos se sustentan y ganan. Es decir, los premios que obtienen por títulos y otras cosas es como algo extra, pero no dependen de ganar un título para seguir funcionando. En cambio, aquí en Bolivia, como se hace todo mal, o sea, los equipos dependen de un dirigente que venga, ponga el dinero y en el momento en que ese dirigente se va, o sea, si va a salir a pérdida, te saquea del club, lo poco que tenía el equipo se lo saca, no hay ley que lo haga, digamos, que lo responsabilice y el equipo queda huérfano y finalmente se da el caso como de San José, que se ha dado hace algunos añitos, que está prácticamente desaparecido por deudas, ha sido desafiliado de la FIFA, ha sido sancionado y está ahí en lo más bajo del fútbol boliviano, de las asociaciones, tratando de sobrevivir. Y hoy el ejemplo más claro es Wilstermann, otro que ha sido saqueado justamente por un presidente que en su momento puso buen dinero, le fue bien, lo gestionó pésimamente, o sea, planificó con dinero que no tenía, cuando no se dieron los resultados, sacó todo lo que pudo, se llevó, dejó el club en quiebra, lleno de deudas, y hoy en día Wilstermann está en terapia intensiva, siendo un equipo tan grande como lo que es Wilstermann, ¿no? Y una pregunta, Sebas, ¿cómo se elige a los presidentes? ¿O cuál es el mecanismo? Generalmente es por votación. Los socios de cada equipo, uno puede ser socio de un equipo, ¿no? Aporta mensualmente y tú tienes socio y como socio te da derecho normalmente a ingreso a los partidos, digamos, y a tener voto en las asambleas, que es donde se define aspectos importantes del equipo, como el presidente, digamos, ¿no? Bien interesante, como unas mini democracias se forman, ¿no? Hay la democracia y se da en el fútbol. Ajá. ¿Y cómo hacen campaña política los presidentes de los partidos? Digo, de los equipos, perdón. No, es muy similar
Se a la, a tiran la, a la así política. insultos, tú has hecho esto, así Sí, como sí, sí, ¿no? un show Es un político. show político total. Habitualmente es quien tiene más dinero, ¿no? Porque los que votan, igual los socios, obviamente quieren un presidente que venga con plata, Ajá. normalmente, en especial cuando el equipo está en algún tipo de crisis o algo, ¿no? Entonces necesitan que venga algún salvador con dinero, te invierte en el equipo y te genere. Y lamentablemente hay un ejemplo en el fútbol boliviano eh, que, a ver, digamos, Dilo, Sebas. Te veo ¿qué? ahí como tratando de ordenar para que no suene tan mal. No, no, es que quiero decirlo bien para que no se malinterprete. Ya, Ya, y es un personaje bien importante en el fútbol boliviano hoy por hoy que se llama Marcelo Claure, ya. que es un empresario boliviano que hoy por hoy es presidente de Bolívar, quien ha venido y por su amor al fútbol y a su equipo ha venido a despilfarrar sus millones. O sea, él mismo lo ha dicho, por años en Bolívar, él estaba a pérdida, 2 millones de dólares al año perdía con Bolívar. Wow. Y no se hacía ningún problema, ha seguido invirtiendo. Y bueno, por un lado eso le hace bien al fútbol boliviano, porque ha venido y ha, digamos, llevado al fútbol boliviano a un nuevo nivel en cierto aspecto. Hay un centro de alto rendimiento impresionante de Bolívar, de talla internacional en La Paz, está haciendo otro en Santa Cruz y ha traído jugadores de talla que no traen otros equipos, justamente por el poderío económico que tiene. Entonces, como que los demás equipos quieren igualar eso, pero es imposible. Es imposible, o sea, todo el mundo busca y los mismos presidentes se ven complicados en ese sentido. ¿Por qué? Porque la presencia de Marcelo Claure ha inflacionado el fútbol boliviano. ¿En qué sentido? Él agarra un jugador que es bueno en su momento y le paga el triple de lo que le pagaban en un club. Se lo lleva, de lo que ganaba $8,000, le está pagando $30,000 como si nada. Entonces, este jugador después va a otro equipo y no quiere ganar menos de 20. Entonces, los otros equipos, para tratar de mantenerse al nivel, terminan usando dinero que no tienen y los salarios de los jugadores, que ya eran bastante altos, terminan siendo mucho más altos y, como te decía, no están acorde al nivel del fútbol boliviano ni a la realidad del fútbol boliviano. Wow. ¿Y cómo se podría equiparar? ¿Qué se podría hacer? No sé si con una ley o no sé qué. La verdad no sé. En Europa, por ejemplo, se maneja mucho esto del fair play financiero, que justamente en Europa se ha dado porque ocurrió una situación similar, ¿no? Han llegado árabes con mucho dinero y han comprado equipos como el Manchester City, como el PSG, y han ido a despilfarrar la billetera de manera impresionante, ¿no? Entonces, para equiparar un poco eso se ha hecho el fair play financiero, que ¿qué dice en términos simples? Es como que un equipo no puede gastar más de lo que genera. O sea, te obliga a que no pueda venir un millonario y despilfarrar su dinero en el equipo. Pero echa la ley, echa la trampa. O sea, en Europa se dan formas para sortear eso y se habla mucho de que habría que aplicarlo aquí en Bolivia. Yo creo que sí podría hacerle bien, pero no sé si el contexto, la estructura del fútbol boliviano dé para que realmente se respete lo que es un fair play financiero, ¿no? Pero es un tema bien de debate. A ver, podría hacerle bien al fútbol. Y eso, si es que se aplicaría, eso es algo que tendría que instaurar o tendría que definir la Federación de... Exactamente, la Federación Boliviana de Fútbol es la que define todo. Se hace un congreso, normalmente cuando hay ese tipo de situaciones se hace un congreso donde participan los presidentes de todos los equipos y se aprueban este tipo de decisiones, ¿no? Que obviamente de momento no les conviene porque el presidente justamente es otro que vive una situación similar. El presidente, y a ver, ahí tiramos un dato que es igual una situación irregular en el fútbol, el actual presidente de la Federación Boliviana de Fútbol legalmente no debería ser partidario de ningún equipo porque es presidente, Claro, presidente claro. de todos, pero sin embargo el presidente de Always Ready es su hijo. O sea, obviamente hay ahí un conflicto de intereses que no hay una norma, digamos, que prohíba eso, pero evidentemente hay un conflicto ahí de intereses y como te digo, Fernando Costa, el presidente, es otro con mucho poderío económico que ha llegado, ha sacado un club que estaba desaparecido como Always Ready, le ha inyectado mucho dinero y ahora está ahí, lo tiene arriba también. Ya. Y una pregunta así, nomás por curiosidad. ¿De dónde saca tanta plata Claure? ¿Cuál es su negocio principal, digamos? Es un empresario, tiene muchas empresas. Su principal rubro está en las telecomunicaciones. No Ya. sé mucho a detalle, pero me parece que
donde más creció la empresa en la que él era gerente, es el movimiento de equipos de telecomunicación en Estados Unidos. O sea, es un empresario ya de talla internacional, ¿no? A nivel Bolivia. Es por eso que él ni siquiera vive en Bolivia, ¿no? Es un empresario que vive en Estados Unidos. En su momento tuvo un equipo con David Beckham. O sea, a ese nivel anda Marcelo Claure, ¿no? Ah, ya. Sí, porque había escuchado que el Bolívar está, no sé, creo que es el mejor equipo ahorita en Bolivia, ¿o estoy equivocado? Justamente acaban de eliminarlo. Ah, Este pasado fin de semana. Felicidades a San Antonio. San Antonio, equipo del Chapare. ¿De verdad? Sí, sí, equipo del Chapare recién ascendido. Lo ha eliminado en cuartos de final a Bolívar. Sorpresa total. En La Paz se quieren morir. Ha sido la noticia de la semana es esa. Ha habido un escándalo total porque obviamente un equipo como Bolívar, que su plantilla debe costar 50 veces más que la de San Antonio Bulo Bulo, y se ha terminado eliminando. Wow. Perdón, eso es lo bonito del fútbol también, ¿no? Eso es lo bonito del fútbol, por más que haya este poderío económico de jugadores, o sea, cuando uno entra a la cancha, todo puede pasar. Y estos momentos son por los que yo creo que todos los futboleros vivimos, o sea, por sorpresas, o sea, increíbles que obviamente te sacan, ¿no? Del contexto de lo normal que es el fútbol. Y hablemos de los futboleros, así, de la hinchada. ¿Cuál es el sentimiento de los hinchas con respecto al fútbol boliviano, con respecto a la federación? ¿Qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que se dice? A ver, como en todo, la hinchada boliviana, la comunidad futbolera de Bolivia tiene sus pros y sus contras. A ver, hablando primero de lo bueno, es una hinchada muy fiel, yo creo, porque, a ver, si a una hinchada se la ha puesto a prueba es a la boliviana. A ver, Sí. hablamos de todo lo malo, mira, de décadas de malos resultados y me ves aquí con mi polera todo feliz, ¿no? Orgulloso. Y como yo hay miles de personas Sí. que nos ves así renegar semana tras semana cuando juega la selección. Hay un montón de videos y contenido al respecto, ¿no? Todos son, no vuelvo a apoyar a este equipo y pasa 2 días y estamos ahí. Sí. O sea, eso es lo lindo del fútbol, ¿no? Y de la hinchada boliviana en general, que yo creo que es muy fiel realmente, qué capacidad, qué aguante que tenemos, qué cuerudos somos, la verdad. Y bueno, pero dentro de lo negativo, criticando un poco, también podemos ser una hinchada muy tóxica, una comunidad futbolera muy tóxica, y el claro ejemplo se ha dado recién nomás, porque uno de los mejores jugadores de la historia de Bolivia se ha retirado, que es Marcelo Moreno Martins. Ya, sí, es conocido, hasta yo que no sé, lo conozco, ya. Exactamente, o sea, y es conocido a nivel mundial, o sea, no solo a nivel Bolivia. Hablando de sus logros a nivel Bolivia, en cuanto a trayectoria, es el mejor jugador de la historia de Bolivia. No ha habido otro jugador que haya tenido la trayectoria como él. Ha salido campeón en Europa, ha sido goleador de la Copa Libertadores en un equipo de Brasil. O sea, los logros que ha tenido Marcelo Martins es impresionante. Recientemente, hace un par de eliminatorias, ha salido goleador de la eliminatoria, jugando para Bolivia. O sea, les ha ganado en goles a Messi, a Neymar, a Luis Suárez, Wow. o sea, a ese tipo de jugadores. Ese nivel de delantero es Marcelo Martins. Y a nivel mundial se lo trata como tal. Recién se le ha hecho una despedida en Brasil, un estadio repleto, lo han llevado en hombros, o sea, la gente, fotos. Ronaldo Nazario, que es uno de los mejores jugadores de la historia, ha estado con él en su despedida, ha ido a ver la despedida, se le da ese reconocimiento. Y aquí en Bolivia se le ha pegado increíblemente, o sea, se lo agarra a él como chivo expiatorio, se lo culpa prácticamente de todo, la gente lo insulta, lo trata mal, no tiene una despedida, digamos, como tal, no ha tenido, o sea. Y es un tema de la sociedad boliviana que parece que nos gustara ver caer al otro. No sé por qué. Hay un tema, no sé si llamarle envidia, no sé si decirle qué decirle, pero habla mucho también de la sociedad boliviana. Tú ves a los argentinos, te venden a su peor jugador como si fuera lo mejor de la historia. Te venden así, hasta los jugadores malos, como una cosa impresionante. Y en Bolivia lo hacemos al revés. O sea, lo poco bueno que tenemos, nosotros mismos lo andamos tirando para abajo. Sí, la verdad de esto de la envidia se habla mucho, ¿no? A los cochalos también nos dan ese estereotipo de envidiosos, pero igual hablando con otros amigos de otros departamentos, también ven esto. No sé, dejen en los comentarios qué opinan. ¿Qué opinan? Si es que de verdad hay este sentimiento de envidia, ¿por qué puede ser? ¿Cuáles son las hipótesis, no? Qué pena, yo no sabía que a Marcelo Martín se le había
Bueno, o sea, no le han hecho nada No, directamente. de momento no, Ni obviamente. la federación, una No, condecoración. no, por el momento nada. A ver, más bien la mayoría de la gente ha salido a un poco celebrar que se haya retirado Marcelo Martins, o sea, todo mal, la verdad, todo mal con Marcelo Martins, que en su momento tuvo la opción de jugar para Brasil y Ujú. él ha elegido jugar para Bolivia porque él tiene doble nacionalidad. O sea, Ah, o sea, él es brasilero también. sí, él es brasileño boliviano, exactamente. Es por eso que aquí, mira, y te hablo un poquito de lo que es el fútbol boliviano. Aquí él mismo lo ha contado. Él, cuando estaba iniciando, ha venido entre y le ha dicho: vos no sirves para el fútbol, o sea, andate. Y él se ha ido a buscar camino a Brasil, y en Brasil es donde lo han descubierto y le han dado esa vitrina donde él ha destacado. Y de ahí recién Bolivia agarró y dijo: no, es boliviano, venga a jugar acá. O sea, eso también te habla de la mala gestión que hay en cuanto al fútbol boliviano. Wow, qué loco. Bueno, a ver, hablando de estos nuevos equipos que mencionabas en Bulo Bulo, ¿qué se llama este? San Antonio Bulo Bulo. San Antonio Bulo Bulo Bulo. Em, están los dueños de los equipos que no son los presidentes, o un dueño puede ser también presidente, o cómo funciona eso, porque igual creo que hay también un equipo que ha sido fundado por Evo Morales, una cosa así, ¿no ve? ¿Cómo? No ha sido fundado, se lo ha comprado. O sea, Ah, se lo ha que comprado. puede darse también, obviamente, los socios aprueban esa situación. Digamos, viene un presidente y dice: yo quiero comprar el club, voy a dar tanto dinero, y se aprueba y bueno, se vende, ¿no? No hay ningún problema, siempre que los socios se aprueben, ¿no? Y en el caso de Evo Morales, él compra un equipo que es Palmaflor, que era un Ah, ya, ya. equipo que originalmente era de Vinto, quien ascendió al fútbol profesional. Vino Evo Morales igual con su eh, presencia de magnate, dijo: yo compro el equipo, yo les voy a dar de todo. Se lo llevó al Chapare, que era de Vinto, se lo llevó al Chapare, le cambió el escudo, le cambió los colores, le cambió todo. Y llegado el momento quedó abandonado el equipo, descendido, hoy por hoy ya prácticamente desafiliado, descendido, o sea, obviamente porque no es tener dinero nomás, ¿no? Se necesita una gestión, se necesita varias cosas en el fútbol boliviano, y Evo Morales dando ahí por ahí una cátedra de cómo no se debe hacer las cosas. Ok. Y en el caso de San Antonio de Bulo Bulo, ¿cómo ha surgido este nuevo equipo? Es otra situación similar. San Antonio era un equipo muy tradicional de aquí de Cochabamba, ya de hace muchos años, que se movía en divisiones inferiores, qué sé yo, y pasa lo mismo: viene un dirigente, se lo lleva al Chapare, invierte algo de dinero y de momento lo han gestionado bien, porque ha ascendido recién al fútbol profesional, y en este año, en lugar de agarrar y traer jugadores que no va a poder pagar, se ha armado con, te diré, jugadores poco conocidos, pero de mucho empuje, de mucha calidad. Ha traído un técnico igual que estaba medio relegado en el fútbol boliviano, como es Thiago Leitao. Le ha dado la confianza y los resultados están ahí. O sea, es la sorpresa del torneo, jugando un fútbol interesante con sus armas, y mira, le ha ganado al que era el más pintado para llevarse el título, que era Bolívar, ¿no? Claro, por muchos años Claro, que ha sido, es ¿no? histórico, la verdad, Es porque histórico. en la historia Bolívar y San Antonio nunca se habían enfrentado, y ahora va 2 partidos y Bolívar no le ha ganado ni uno. Ujú. Ya, ahora, cerrando un poco ya la conversación, la charla, tú eres periodista deportivo. ¿Cómo es ahora esta otra parte, ¿no? Esta otra parte del fútbol, que es el periodismo, los comentaristas, los relatores? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo es? Sí, a ver, los periodistas son otros actores bastante importantes en el fútbol boliviano, obviamente, porque como en todo, en la política tradicional también, más o menos, la prensa tiene ese poder impresionante, ¿no? Sí, sí, la prensa tiene De poder. marcar a veces lo que pasa, lo que no pasa, lo que está bien, lo que no está bien. Entonces, en ese sentido, se le complica, yo creo, a la prensa deportiva por dos situaciones. Uno, es muy difícil, es una carrera muy sacrificada. Yo ahora que he entrado en el rubro, he podido ver cómo muchos periodistas trabajan gratis, trabajan por amor al deporte prácticamente. O sea, es una carrera muy sacrificada que obviamente los mueve la pasión al fútbol, ¿no? Y por eso muchas veces se ven obligados, muchos medios, muchos canales, qué sé yo, a tratar de sacar dinero de donde pueden para sustentarse, ¿no? Ujú. Y en ese sentido muchas veces se ven atados de manos, porque que es una situación también que sucede. Agarra el presidente de la federación, en este caso, es, no sé si dueño o algo de la UTB, Universidad Técnica Boliviana, es una universidad en La Paz, en el Alto, si no me equivoco, que auspicia a gran cantidad de canales, de radio, de tele, de todo. O sea, directamente, de una manera legal, entre comillas, él
termina dando dinero directamente a la prensa. Entonces, obviamente, guay. hay muchos periodistas que se ven obligados también a no poder hablar muchas cosas o a algunos temas dejarlos un poquito por debajo. Es complicadito también el tema para la prensa en ese sentido. Claro, o sea, sí, se destapa así un caso de corrupción tremendo, hay también persecución política a los periodistas, hay amenazas, o sea, es también un mundo hostil, ¿no? Exactamente, ¿no? Así como se le quita cosas a otros, al que hable bien se le da viajes, se le da premios, se le da cobertura, se le da un montón de cosas, ¿no? Entonces, sí, también es un mundo complicado el periodismo deportivo. Y ahora, y volviendo a la pregunta inicial de la entrevista, donde te decía qué está mal con el fútbol, y también una parte es esta, ¿no? O sea, el periodismo, favorecer tal vez a dirigentes que son corruptos, cubrirlos, protegerlos, para que sigan con las mismas lógicas, etcétera. Entonces, bueno, para concluir, ¿qué podrías decir tú? ¿Cómo podemos mejorar el fútbol? ¿Qué podrías decirles igual a los hinchas? Quizás a jugadores que nos estén viendo, para cerrar tus ideas. Sí, a ver, yo creo que está muy claro lo que tiene que pasar con el fútbol boliviano, ¿no? Ya te hablaba de algunas soluciones en cuanto al cambio de estructura y todo. Lamentablemente muy poco se puede presionar, ¿no?, arriba, pero yo creo que no hay que dejar de hacerlo, ¿no? Hablarle a la comunidad futbolera que no deje de presionar para que dejemos en alguna medida de ser rehenes de malos dirigentes, y por otro lado también tratemos de cambiar de mentalidad, ¿no? En general, tratar de transmitir otro tipo de mentalidad tanto a los jugadores, a la gente que está en contacto con jugadores jóvenes que se están formando, ¿no? Tratarles de inculcar otra mentalidad más amplia, ¿no? No tan conformista como la que se tiene muchas veces en el fútbol boliviano. Y nada, eso, ¿no? En general, siempre tratar de unirnos, ¿no? Porque el fútbol ha creado mucha división. Ahí hay algunos temitas bien complicados también del lado negro del fútbol, que se ha vuelto muy regionalista. Además, aquí, a ver, un aspecto que se ha hecho muy común últimamente es esta lucha que hay entre cambas y collas, digamos, que es un aspecto social que se da en todo Bolivia, ¿no? Hace tiempo, pero el fútbol como que lo ha acentuado últimamente porque hay una situación muy peculiar. Hoy por hoy el fútbol lo dominan los equipos paceños. Muchos dicen por la altura, en parte es verdad, en parte por la altura, y en otro sentido porque se hacen mejor las cosas, la verdad, yo creo, a nivel dirigencial en La Paz que en Santa Cruz. Y en contrapartida, el 60%, si no me equivoco, de los jugadores profesionales son cruceños. Es decir, nuestra selección boliviana habitualmente es selección Santa Cruz. O sea, el resto de los departamentos aportan muy poquito con jugadores. Entonces, obviamente Santa Cruz se siente algo estafada, yo diría. O sea, producimos jugadores. En cuanto a hinchada también, Santa Cruz los equipos cruceños son los que más gente lleva a los estadios, es el departamento más futbolero. Todo lo opuesto a La Paz. En La Paz los estadios son vacíos. Bolívar estaba jugando cuartos de final la anterior semana y el estadio estaba un 50%. O sea, así. Y en ese sentido, o sea, se da esta rivalidad, ¿no?, entre cambas y collas, y que lleva a un tema muy interesante también, que es el tema de la altura, ¿no? Otro tema muy polémico. Se viene pidiendo por parte de Santa Cruz hace años que se mueva esto de la sede de donde juega la selección boliviana. La selección boliviana juega en La Paz, obviamente históricamente por obtener esa ventaja que te da la altura, que es una ventaja importante a la hora de jugar, pero últimamente el público paceño está muy cuestionado porque no llena los estadios, la selección tampoco tiene los resultados a pesar de la altura. Entonces mucha gente empezaba a decir, juguemos en otros departamentos, juguemos en Santa Cruz, donde la gente apoya más, donde va a ser otro contexto, donde se le va a exigir más a los jugadores. Y yo recientemente, te digo, específicamente desde el partido Bolivia-Argentina, que yo estuve en la ciudad de La Paz para ese partido, una conclusión muy personal: Bolivia tiene que dejar de jugar en La Paz. Nos hace mal jugar en la altura, definitivamente. Tantos años de jugar en la altura, de depender de la altura, han camuflado todo lo malo que hemos hablado del fútbol boliviano. En ese sentido, ya ha llegado un punto en que, la altura no alcanza para ganarles a las principales selecciones. Argentina nos ha dado un paseo caminando, no necesitaba correr para ganarnos, entonces la altura ya queda en segundo plano. Y además de que el contexto futbolístico en La Paz está complicado, yo sí siento que le haría muy bien llevar a la selección a jugar a otros lugares como Santa Cruz. Ok. Pucha, qué interesante el fútbol. Yo a veces digo, una macana el fútbol, no sé qué, pero es bien interesante cómo estas estructuras políticas, estructuras sociales
que está en el Estado, que son problemas que tenemos a diario, que tienen que ver con nuestros servicios básicos, nuestra educación, todas las cosas con las que renegamos, que igual se replican en pequeña escala en el fútbol, ni siquiera pequeña, porque es igual un mundo millonario, gigante, etcétera. Y se replican también en el fútbol, se replica en la universidad. Entonces, qué interesante develar estas estructuras lógicas, políticas de los bolivianos que están drenando la potencialidad que podemos tener en el fútbol como país, políticamente, etcétera. ¿Hay algo que no te haya preguntado que quieras tocar, algún tema que te parece importante, algún mensaje que quieras dar a las personas que nos estén viendo? Creo que hemos tocado la gran mayoría de los temas. A ver, yo con lo que me quisiera quedar es con lo lindo que es el fútbol. Mira, a pesar de todas las cosas complicadas y malas que hay en nuestro país respecto al fútbol, para mí es una cosa hermosísima. Como decías, justamente el tema con el que abrías, este tema de la unión, yo no lo he vuelto a ver. No lo veo, nunca he visto al país tan unido como cuando juega la selección boliviana. Y cuando hay resultados, que es pocas veces, yo los invito a prestar un poquito de atención alguna vez. Es otra sensación, es otra energía la que hay a nivel nacional. Sí. Tú ves gente con su polera, tú ves gente más alegre, tú ves gente... es otra energía realmente la que le da a la sociedad boliviana. Entonces, en ese sentido, el fútbol se ha convertido en más que un deporte, ¿no? Esto que le da un impulso ya a la sociedad en general, ¿no? Un impulso positivo puede darle. Tiene un poder importante el fútbol sobre la sociedad. Y no deja de ser un deporte sano que le hace bien a la juventud, a todo. O sea que, a pesar de todo lo malo, sigamos apoyando el fútbol, a la gente que le gusta, no deje de ir a los estadios. O sea, hay muchas cosas positivas y aprendamos a vivir el fútbol en ese sentido, ¿no? Concentrados un poquito en lo positivo y tratando de alejarnos de ese lado violento, lado malo que a veces saca el fútbol. Gracias Sebas por estar aquí, gracias a los que han llegado hasta aquí. Si les ha gustado, no olviden dejar su like, no olviden suscribirse y comentar, y todas las cosas que tienen que hacer cuando ven YouTube, háganlas por favor ya. Gracias, chao.